Este episodio fue creado para ti en la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar. Hola, yo soy el doctor José Luis Beristain Hernández, cirujano de HPV en el Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy agradezco a la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar, en especial al doctor Carlos Rodríguez Montalvo por la invitación a participar en este podcast. Y en esta breve charla yo quería platicarles un poco de cómo es el entrenamiento, la práctica y básicamente el día a día de un cirujano hepato-pancreato-biliar. Y quería empezar con una anécdota. Para bien o para mal, todos hemos llegado a este lugar de formas distintas. En mi caso en particular, tengo que comentarles que varias personas en mi familia son médicos y varios de ellos son quirúrgicos. Para empezar, el hermano de mi abuelo, Celestino, él es gineco-oncólogo. Mi mamá, Elia, es endoscopista. Mi papá, José Luis, es cirujano. Y por lo tanto, platicar de tumores, de abscesos, era algo bastante común a la hora de la comida. Y alguna vez cuando yo tenía, no sé, 12, 13, 14 años, iba en la secundaria, en una ocasión mi papá le estaba platicando a mi mamá cómo habían drenado un absceso de 2 o 3 litros y que había mucha pus en el abdomen y todo esto. Y lo que me platican mis papás es que yo me puse de pie bastante molesto y les dije, platicar de abscesos durante la comida es algo que a mí no me agrada. Y que me fui, que los dejé comiendo en la casa y me fui sin terminar la comida. Y que a partir de ese momento, pues se dejó de platicar de abscesos y de cosas de cirugía durante la comida. Y ellos me contaron, o esto se los cuento yo a ustedes, años después, cuando yo era residente primer año de cirugía, en una ocasión, pues me fui de la Ciudad de México a Veracruz, donde ellos viven, y les platicaba que en una guardia habían entrado con el cirujano, habíamos drenado un absceso de 2 litros de pus, de un apéndice muy fea, y mis papás me interrumpieron, se empiezan a reír y me dicen, ¿sabes qué? Platicar de abscesos durante la comida es algo que no nos agrada. Entonces, esto como para decirles, pues, que todos tenemos una historia y que yo creo mucho en el aprendizaje humanizado, en la mentoría y que creo pues, que no hay un camino único para llegar a un destino, en este caso, el formarse como médico o como cirujano HPV. En mi caso en particular, yo estudié en México, en la Universidad La Salle, y durante mi internado en Energía González, pedí una rotación de 2 meses a Estados Unidos. En su momento me gustaba mucho la cirugía de trauma, me llamaba la atención, todavía me gusta, y pedí una rotación con el doctor David Feliciano, que es un cirujano de trauma que ustedes definitivamente conocen. Él es un cirujano general y vascular, de los grandes expertos en trauma, y él me orientó mucho cuando yo le platiqué que a mí me gustaba, además de la trauma, el hígado, el páncreas y todos estos asuntos que nos apasionan. Y él me sirvió en su momento de mentor y de guía para orientarme sobre qué hacer. Después yo hice estudios de cirugía general en el Hospital de Especialidades Antonio Fraga Muret del Centro Médico Nacional La Raza. ¿Por qué aquí? La verdad es que yo había escuchado muchas historias durante la facultad, durante el internado, que era un lugar muy equilibrado en el asunto teórico-práctico. Eh, yo escuchaba que era bastante ruda la formación, pero que había muchos procedimientos, muchos pacientes y relativamente buenos recursos. Aquí la verdad es que me gustaría comentarles del doctor César Villalpando, que era un cirujano, de estos cirujanos que son mentores en toda la extensión de la palabra, que en la misma semana, un lunes operaba un Whipple y un martes una esofaguectomía con ascenso gástrico, un miércoles una resección anterior baja, un jueves una gastrectomía, y alguien que como muchos de nosotros disfrutaba mucho, mucho la cirugía. Entonces, él también me fue uno de mis mentores, de mis ejemplos, y con quien también todavía hasta la fecha mantengo una excelente relación y le agradezco pues por la orientación que me dio en su momento. Estando en la residencia, en el tercer año, solicité también una rotación a España, a un servicio de cirugía de hígado, páncreas, vías biliares en el Hospital Universitario de Valencia, y ahí estuve bajo la tutela del doctor Luis Sabater y Julio Calvet en esta rotación de 3 meses. Y platicando con ellos, yo les dije, oye Luis, oye Julio, yo quiero hacer cirugía HPV, ¿dónde me formo? ¿Me vengo aquí a Valencia contigo o qué hago? Y Luis se había formado en Japón y Julio en Francia. Y yo notaba en cirugía, pues que tenían, cuando le tocaba operar el Whipple a Luis o a Julio era diferente, cuando los abordajes para las hepatectomías.
Entonces ellos me platicaron de su formación personal y empecé a ver que había una diversidad de formación y de abordajes en el mundo del HPV. Básicamente, a grandes rasgos, pues tenemos una escuela americana en cuanto a Norteamérica, una escuela europea de tratar muchas de la patología, sobre todo tumoral y de trasplantes, y una escuela asiática. Y de esto en particular, de los distintos enfoques o abordajes para la cirugía, les platicaré un poquito más adelante porque me parece algo bien interesante. Después de terminar cirugía, yo tenía la espinita, tenía muchas ganas de hacer cirugía de mínima invasión. En su momento consideré que lo más adecuado para mí, y creo que fue una excelente decisión, fue ir al Hospital General Dr. Manuel G. González. En el G. González, mi plan inicial era hacer la paroscopía. Yo había sido previamente estudiante e interno en ese hospital, le tenía mucho cariño y lo tengo todavía, pero durante mi formación de la paroscopía empecé a conocer más el mundo de la endoscopía. Irónicamente, como les platiqué, mi mamá es endoscopista, pero no lo había considerado yo nunca formarme en esto. Y en el GEA, la escuela en su momento era una visión un poco holística de la mínima invasión en cuanto a los abordajes laparoscópicos por mínima invasión y endoscópicos para tratar las enfermedades. Aquí la verdad es que tuve mucha suerte y tuve y tengo mentores muy importantes, como en la paroscopía el doctor Mucio Moreno y Martín Rojano, quienes son expertos y pioneros en muchas de las técnicas en nuestro país, y en la parte endoscópica el doctor Alberto González Angulo, el doctor Enrique Fernández, entre otros. Y además de eso, yo creo que en su momento el GEA González, hace algunos años, fue un caldo de cultivo de residentes muy inquietos y muy propositivos, ante los cuales me incluí en su momento. Y la verdad es que tuve la fortuna de tener compañeros de residencia igual de inquietos y propositivos. Diría algunos nombres, espero no olvidar ninguno, pero compartí con Adolfo Cuendis, con Luis Fernández, con Braulio Crisanto, con Ignacio del Río, y con todos ellos empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer de más, qué podíamos, a dónde podíamos llegar con la mínima invasión. De esta espinita, pues empezaron a salir las primeras derivaciones bilodigestivas, el primer Whipple laparoscópico del país, las primeras, pues, restituciones laparoscópicas, muchas de estas situaciones que hasta la fecha ellos son muy conocidos por realizarlas, pero que, pues, realmente surgió durante la residencia, teniendo en cuenta que muchos de nosotros teníamos orígenes distintos, nos habíamos formado en la raza, en mi caso, en el siglo XXI, en el General de México, en el departamento de la Ciudad de México. Entonces, esa combinación de visiones en cirugía a veces no es tan apreciada, pero creo que cuando las personas vienen con cargas académicas diferentes y culturales, se pueden lograr cosas muy interesantes. Entonces, termino la paroscopía, termino endoscopía y pues, como les platiqué, mi interés era pues, realizar cirugía de HPV, aprender a hacer hepatectomías, aprender a hacer pancreatectomías, etcétera. Eh, Algo interesante o algo importante que para los residentes o para los estudiantes que estén escuchando este podcast es que cualquier herramienta que tengan ustedes les va a servir. No hay conocimiento que les vaya a estorbar. Yo la verdad es que en secundaria mis papás prácticamente me pusieron a marchas forzadas a aprender inglés. Me decían que era algo indispensable, entonces además de tomarlo en la escuela en las mañanas, lo tomaba en cursos particulares en la tarde. Y cuando llegué al bachillerato me agradó esto de los idiomas y comencé a estudiar francés, entonces estudiaba por las tardes, además del deporte que practicaba, tomaba clases de francés. Y considerando que lo que me llamaba la atención a mí en particular era la escuela europea, el abordaje que hacían de algunas enfermedades HPV en Europa, comencé a estudiar alemán cuando hacía la paroscopía y endoscopía. Entonces estudié algunos años de alemán que a la fecha practico de forma más rara, pero bueno. Y llegado a este punto, cuando terminé endoscopía, me encontré en una situación pues un poquito compleja. Y esto yo considero que es uno de los puntos de inflexión en mi vida personal, porque de pronto ya había terminado y era escrito en el G. González por las mañanas, pero al mismo tiempo era cirujano en el Centro Médico Nacional La Raza los fines de semana, tenía mi práctica privada y en ese momento pues yo ya tenía muy avanzado todo lo de irme a Europa, ya tenía papeles, estaba aplicando para becas y en este punto pues llegó un punto donde empecé a tener el cold feet, ¿no? No sabía si irme, no sabía si quedarme, no sabía si aplazarlo. Y la realidad es que desde la residencia empecé
a imaginarme haciendo o formándome en cirugía en Francia. Y pues, como muchos de ustedes saben, uno de los grandes cirujanos HPV es el doctor Henry Bismuth. Y el doctor Bismuth lo contacté, pues tuve pláticas con él, fui a algunas entrevistas presenciales con él en congresos, etcétera. Y eventualmente, después de terminar mi formación de 7 años, pues me aceptó dentro de un programa multicéntrico de formación de cirujanos HPV que él tenía. Pues unas palabras de Bismuth estarían de más, pero sabemos que él, además de ser de los pioneros del trasplante hepático en el mundo, fue junto a Pichlmeier, el creador del trasplante SPEED, donde se usa una parte del hígado para un receptor adulto y el lóbulo izquierdo para un receptor pediátrico. También utilizó mucho, hizo bastante en cirugía de trasplante hepático dominó y en cirugía biliar para colangiocarcinoma, que posteriormente fue adaptado a experiencia para cirugía de reparación de vías biliares. Entonces, en su momento, el doctor Bismuth tenía un fellowship pionero, que era un programa multicéntrico en diferentes hospitales en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur. Eran cerca de 30 centros y como alumnos teníamos la posibilidad de escoger en qué centros queríamos dependiendo de lo que nos interesara aprender. Pues yo consideraba que ya tenía algunas bases de lo que hacían en la raza y de lo que empezábamos a hacer en el GEA, entonces pues yo escogí 3 centros y algo muy curioso es que muchos o la mayoría de los jefes de servicio, cirujanos principales en estos centros eran o habían sido alumnos del mismo Bismuth o habían sido amigos del mismo Bismuth. Entonces no llegabas en el vacío, sino que llegabas muy acogido y prácticamente te llevaban de la manita, este es un hígado, aquí está el lado derecho, el lado izquierdo, este es un páncreas, etcétera. Entonces, inicialmente me fui un año a Europa y en el primer año estuve 4 meses en Bruselas con el doctor Jean Leroux. El doctor Leroux es un cirujano de trasplante, solamente se dedica a hacer trasplante hepático, pero hace mucho trasplante de donador vivo y trasplante pediátrico. Entonces, en estos 4 meses, pues la verdad es que conocí poco de Bruselas y vi muy poco la luz del sol, pero pues aprendí muchísimo y le tengo mucho aprecio al doctor. Y posteriormente estuve 4 meses en París con el doctor René Adam y el doctor Daniel Cherki. El primero, un experto en hepatectomía, sobre todo para el manejo de metástasis hepáticas y el trasplante. Y el segundo, el doctor Cherki, pues uno de los primeros en hacer hepatectomías laparoscópicas y experto también en hepatectomías para trasplante de donador vivo. Y aquí en París, pues era una locura porque era un hospital dedicado enteramente a cirugía de HPV, donde se hacían pues 4 o 5 hepatectomías al día y 200 a 250 trasplantes hepáticos al año. Entonces, pues la verdad es que éramos muy monotemáticos, desde el lunes a la mañana hasta el viernes por la noche y el fin de semana, solamente se hablaba de hígado, hígado, hígado y trasplante hepático. Pero aquí algo muy interesante es que había cirujanos de muchos lados del mundo. Había pues cirujanos de franceses, obviamente, japoneses, chinos, indios, americanos, italianos, argentinos, brasileños, españoles, israelíes, egipcios. Y toda esta amalgama de fellows y de cirujanos tratantes hacía algo muy interesante, que durante este tipo de experiencias aprendes de cirugía HPV, pero aprendes de la vida. Contrastas la visión que tiene no sé, un cirujano respecto a sus creencias culturales y religiosas, teniendo en cuenta que el trasplante de donador vivo está tan desarrollado en Asia porque, por ejemplo, en Japón, el quitarle un órgano a una persona que no está completamente muerta es algo que no se permite y quitarle a una persona muerta pues es algo que no funciona del todo bien. Y los cirujanos chinos e indios tienen pues casísticas enormes porque si nosotros tenemos 130 millones, pues ellos tienen 1.000 millones de pacientes, entonces pues los números de ellos, ver videos de ellos era padrísimo, que yo tenía algunos casos y ellos tenían decenas de casos de lo nuestro. Entonces así era la formación, por ejemplo, en París y posteriormente estuve 4 meses también en Estrasburgo con el doctor Philippe Bachelier, que es un cirujano que pues sin decir, sin temor a decir la verdad, opera 4 o 5 Whipples con resecciones portales por semana. Entonces, ahí era completamente cambiar el cassette y olvidarnos un ratito del hígado y solamente se hablaba del páncreas, se desayunaba, comía y cenaba páncreas y pues nadie se levantaba de la mesa enojado por platicar del páncreas, ¿no?
Posteriormente, pues regresé otros 5 meses a París, después de haber terminado mi año de formación, de mi fellowship, y tomé un par de diplomados. Y al regresar aquí, pues me encontré con las facilidades de estar en la raza, pues en cuanto a mis jefes, me dieron poco a poco carta abierta para ir haciendo cosas y pues como yo aprendí, siempre es bueno empezar con cosas pequeñas. Entonces, poco a poco fuimos haciendo la casuística de nuestra práctica quirúrgica y eventualmente es donde empecé a unir los puntos, que en su momento a lo mejor no daban mucha lógica, porque había hecho endoscopía y laparoscopía y hepato-pancreato biliar, y hacia dónde lleva esto y qué se puede hacer con esto. Entonces, poco a poco, pues me fui dando cuenta que esto es un proceso que a veces no sabemos a dónde nos va a llevar. Y si bien en la raza y energía hacíamos exploraciones de vías biliares laparoscópica, pues esto, como les platiqué, pues fue llevándonos a hacer derivaciones biliodigestivas laparoscópicas, la primera duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica que se hizo con Adolfo Cuendes, Carlos Morales y un servidor, Energía González. Posteriormente el abordaje laparoscópico para quistes de colédoco, pues, que es una cirugía muy bonita. Posteriormente el desarrollo del abordaje rendezvous para la coledocolitiasis, que consiste en qué, que esto no lo inventamos nosotros, ni fuimos los primeros, pero que es algo que hacemos de forma muy frecuente, que es hacer una endoscopía con una CEPRE cuando se está haciendo una colecistectomía y haciendo el abordaje simultáneo. Aparentemente hay beneficios para el paciente en cuanto a menos posibilidad de pancreatitis, de sangrado, de litros retenidos, etcétera. Y eso ya de forma más contemporánea, esa inquietud y ese apoyo en la raza, pues nos llevó junto con el equipo que tenemos en cirugía, con el doctor Manuel García, a empezar a hacer segmentectomías hepáticas por laparoscopía y eventualmente hacer hepatectomías laparoscópicas para hemangiomas, segmentectomías laterales izquierdas, primera hepatectomía para tumor sólido gigante en el Seguro Social. Y poco a poco, pues esto nos ha llevado a enriquecer nuestra práctica. Debo comentarles que la Asociación Mexicana Hepatopancreatio Biliar, que es un capítulo mexicano de la AHPBA, que es la Asociación Americana Hepatopancreatio Biliar, tiene un papel muy importante a nivel americano y eventualmente, ¿por qué? Porque así como han platicado mis predecesores, somos una sociedad muy activa en los congresos americanos. De forma personal y gracias a la Asociación Mexicana HPV, he tenido participaciones en el Congreso Americano en Miami, con presentación de pósters y de videos, pero también del otro lado, también como faculty, como moderador de trabajos libres, como parte de comités internacionales o de trabajo, meses de trabajo de la Asociación Americana. Y esto pues también nos hemos visto beneficiados nosotros como miembros de la Asociación Mexicana. ¿Por qué? El año pasado, en nuestra sesión mensual que coordinamos en La Raza, tuvimos el placer de invitar al doctor Claudius Conrad, que quien no lo conozca, pues Claudius es un gigante de la cirugía HPV laparoscópica. Él en particular se formó también en París con el doctor Fuchs, y pues tuvimos también invitado al doctor Giulianotti, que es un cirujano italiano en Estados Unidos, que definitivamente es el crack de la cirugía robótica, no solo HPV, la primera hepatectomía robótica, primer Whipple robótico, primera espisiotomía robótica, y así me puedo seguir mucho. Y son cirujanos que gracias a este compromiso y este trabajo en común que tenemos con la Asociación Americana, pues están muy contentos de participar en nuestros congresos y en nuestras sesiones. Yo creo que la cirugía HPV es una amalgama muy amplia, muy nueva, muy interesante de abordaje de enfermedades del hígado, páncreas y nervio biliar. Como lo han platicado en otros podcasts, pues tiene una parte oncológica, tiene una parte de trasplantes, tiene una parte de cirugía de mínima invasión, laparoscópica, endoscópica, robótica, y la patología pues es muy amplia. Tenemos pues patología de secciones de vías biliares, adenocarcinoma de páncreas, hepatocarcinomas, abscesos, pancreatitis aguda, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la vía biliar, coledocolitiasis, y toda esta amalgama de enfermedades y todo este desafío anatómico que es llegar a una región que se encuentra atrás y arriba y escondida por las costillas y en órganos que son sólidos pero que no son duros y que nos dan un poquito de dificultad para reconstruir y para evitar un sangrado grande,
pues en la forma particular yo lo encuentro muy, muy interesante. Es un reto, la verdad. Decir que esto se vuelve rutinario, pues, en el caso en particular, no lo considero así. Eh, Creo que es muy enriquecedor para todos saber cómo cada uno de nosotros ha llegado a nuestra práctica quirúrgica actual y de forma personal tengo que confesar que me agradó muchísimo escuchar las visiones de la especialidad que han dado de forma previa los doctores Carlos Chan, Ismael Domínguez y Daniel Zamora, porque pues me interesa más y cuando los vea les voy a preguntar, oye, tú esto y tú esto y el otro. Y de forma particular quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a acercarse a nuestra asociación no solamente en forma física, pero también a través de nuestras redes sociales, en nuestras sesiones mensuales y en nuestro congreso, que este año será nuevamente de forma presencial a principios de diciembre y el cual pues me gustaría verlos a todos y que se acerquen con nosotros y nos pregunten y si se quieren formar que nos pongan sus dudas o si quieren ayudarnos a formar cirujanos HPV en un futuro, que nos comenten, saber qué tipo de procedimientos hacen, cuál es su práctica diaria. Entonces, pues básicamente esta es mi visión de la especialidad. Me gustaría estar en contacto con ustedes y solamente me quedaría compartirles mis redes en Twitter personales, @JLBeristain y de la asociación es @AMHPB-MX. Y finalmente agradecer nuevamente a la Asociación Mexicana de Hepato Pancreato Biliar por esta invitación a platicarles un poquito de mi visión de la cirugía de mínima invasión HPV y al doctor Carlos Rodríguez Montalvo, presidente de la asociación, por esta invitación tan interesante y pues finalmente a todos ustedes por escucharme en este podcast. Visita nuestro sitio web amhpb.org.mx.